Shalom, bienvenidos, compañeros soldados de la luz. Shalom a todos. Shalom, 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 shalom. shalom, ¿cómo están? Saludos desde Cali, los quiero mucho, prohibido ser cucho, ármese pues el pucho, mientras yo voy por el serrucho. Saludos muchachos, qué alegría estar acá otra vez conectados, estar acá conversando, cosas positivas. Ver de que los sabios dicen que cuando uno habla cosas, Dios guarda, cuando la persona habla cosas sin valor se empobrece. Y peor todavía cuando habla mal de los demás, esa es la sonara. Pero gracias a Dios que nos podemos reunir aquí a hablar cosas positivas, de crecimiento, de desarrollo espiritual, de conexión con los Aikin, de escuchar los puntos del alma de los compañeros, de Torah. Entonces, Dios mediante, ahora vamos a estudiar el Likutei Halajot. Likutei Halajot es la obra magna, la obra principal de Rabbi Natán de Breslev, que Rabbi Nachman le dijo que explicará todas las leyes. Hay unas leyes, hay que hacerlas, porque el creador dijo que hay que hacerlas. Pero Rabbi Nachman quería que Rabbi Natán explicara cuál es el significado espiritual de uno realizar esas leyes. Aunque acá son unas leyes para los judíos, pero no importa. Nosotros también tenemos nuestras leyes. Lo importante es el despertar espiritual. Estas leyes es para uno despertar espiritualmente, para uno separar el bien del mal, o mejor dicho, el mal del bien, echar el mal eche para allá y el bien venga para acá. Y con el valor agregado de que estudiando esto nos conectamos con el Sadik, con Rabbi Nachman de Breslev, Dios mediante, con otras reglas más que hay que hacer para uno conectarse con el Sadik. Pero entonces así nos va mandando mensajes, consejos para qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Entonces, hola Manu, bienvenido. Hola, Hola, buenas noches. buenas noches. Entonces, bueno, hablemos un poquito de Shobabim. Gustavo me pidió el favor de hacer un videito de Shobabim, pero vamos calentando motores. Shobabim son estas 6 parashot que vienen. Y ahorita viene Shemot, que lo traducen como Éxodo, que es la salida de Egipto. Entonces ahí empieza pues, a hablar el creador de Moshe, de Moisés, de cómo se le reveló, de todo. Pero básicamente hay una parte crucial ahí, que es la esclavitud, la estrechez, las dificultades, todo eso que vivió el pueblo de Israel allá en Egipto y también la salida de Egipto. Y ahí también esas 6 parashot hablan de todo eso, la entrega de la Torá. Entonces, eh, básicamente estas 6 semanas y en Breslev se, se usan para uno ser consciente de la Teshuvah, o sea, para ser consciente de lo que tiene que mejorar, para uno estar alerta de estar todo el tiempo en movimiento, todo el tiempo haciendo cosas buenas, haciendo cosas positivas, porque por un lado está esa esclavitud, pero es realmente salir de esa esclavitud. Si uno hace las cosas bien, entonces lo que pasa en estas 6 semanas es que uno sale de la esclavitud y recibe muchas bendiciones. La bendición principal es la plegaria, porque entonces todos estos días uno debe estar más consciente de que la plegaria es la protección para que no le pasen cosas malucas a uno.
sea, como sufrimientos innecesarios, ni adicionales. Entonces ahí dice Rabbi Meir que el que acepta un pequeño sufrimiento se libra de un sufrimiento grande. En cierto sentido puede ser que estos días uno lo tome como que vamos a esforzarnos más en el camino espiritual, vamos a hacer más Itboedut, no necesariamente en cantidad, sino en calidad. De uno ser consciente de que este es un momento donde vamos a hacer brillar esas palabras que emitamos, esas palabras de agradecimiento, de arrepentimiento, de pedido para el Creador, los rezos escritos, el estudio de Torah. Entonces, si uno lo toma de esa forma, se libra de los sufrimientos. Y Radimir el Cabal decía que también había escuchado que no solamente el que acepta un pequeño sufrimiento se salva de un sufrimiento grande, sino que el que acepta un pequeño sufrimiento se libra de cualquier sufrimiento. Es solamente con el hecho de aceptar de que estamos en esta semana y que nos debemos enfocar en ser positivos, en ser bien positivos, alegrarnos, darle con más fuerza al servicio divino, al servicio a Hashem, a todo lo que hemos estudiado y todas las tareas pues que tenemos, darle con más fuerza. Entonces, no solamente se salva de cualquier sufrimiento, sino que vamos a realmente salir de esa esclavitud, vamos a salir de muchas cosas que puede que uno sea consciente, puede que no sea consciente, y vamos a salir de todas las cosas y vamos a estar mucho mejor que antes. Entonces, bueno, Dios mediante, después organizamos más ahí esas ideas en un videíto para tenerlo ahí para estudiar. Entonces ahorita vamos a estudiar el Likutei Halajot, donde está hablando de las leyes al despertarse. La primera ley es darle gracias a Dios. La primera ley cuando uno despierta es darle gracias a Dios, literalmente, pero también en un sentido más profundo es que lo principal es uno ser agradecido con Dios, darle gracias a Dios por todo. La medida que le dé uno más gracias a Dios, mejor, y se está siendo más consciente de Dios. Es saber que nada viene por el poder de mi mano ni mi propia fuerza. Entonces todo lo que uno hace es por Dios. Entonces eso conlleva un despertar. Así al principio uno no lo sienta, uno le da gracias a Dios por todo, lo que más pueda, ahí se va despertando. Y en la medida que se va despertando, entonces se da cuenta que uno tiene que darle gracias a Dios por todo. Entonces ese despertar como tal es la gratitud. Uno se da cuenta de que Dios está ahí acompañándolo, que lo salva de los enemigos, que lo ayuda a salir de Egipto, de salir de la oscuridad, salir de la falta de espiritualidad, a tener conciencia, abrir los ojos. Hashem le ayuda a uno a abrir los ojos, entonces uno le da gracias, uno se alegra mucho y le da gracias automáticamente. Entonces el trabajo principal es dar las gracias, que es lo que nos está hablando acá, para poder despertar. Y acá Leonardo nos contó una historia en estos días muy chévere, le voy a pedir el favor de que nos la cuente. Tienen que estar atentos porque es con pregunta y todo. Hágale mano, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, ¿no? Y con la bendición de Dios, gracias al Todopoderoso, estamos aquí presentes. Pues les tengo un chiste ahí para ustedes y como pregunta, ¿no? Ya no es un abuelo que tenía un sueño. Pero una vez a cacería, en el sueño. Y él un día soñó que estaba en un lago. El lago estaba lleno de cocodrilos, pirañas, boas. Y entonces él cogió como dice, su canoa. Y no sabía para dónde ir, para dónde coger. Y vino un árbol. Se subió al árbol.
Subió al árbol y no sabía qué hacer. Si me tiro al río, me come. Volar no puedo, correr tampoco. Entonces, ¿qué hago? Y ahí donde está la pregunta. ¿Qué hizo el abuelo en ese momento? Ustedes me dirán, ¿qué hizo el abuelo? A ver, ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Está en una situación así por todos lados. Se le suben la agua, lo cogen los cocodrilos, le tiran el agua, mejor dicho, se lo comen, está para colgado, ya hasta que cae. ¿Qué hace? ¿Uno qué haría ahí? Que no sea yo, Aclamar a Hachén, que más puede hacer. yo también dije lo mismo. Yo también dije lo mismo, pero no, yo le pregunté, le conté a la esposa y la esposa sí respondió bien. A ver, otra oportunidad. No es eso. Despertarme. Buena esa. ¡Qué Claro, porque era un sueño. Él estaba soñando. ¿Y qué tenía que hacer? Pues despertar. Despertar. Y eso es lo que pasa con los seres humanos, que estamos perdidos, no despertamos. Y eso es lo que nos falta, despertar. Para darle gracias a Dios que estamos bien, con salud, paz, con nuestra familia. Que agradecerle al Todopoderoso que nos da los sueños. Ahí viene, como decir la palabra del Todopoderoso. Ahí está la enseñanza que nos da. Despertar. Y gracias por escucharnos, compañeros. Bendiciones. Amén. Muchas gracias a usted, hermano. Mira qué bonita la sabiduría ancestral del Amazonas hasta la Asociación Braille Colombia. Es que es muy parecido lo que me cuenta Leonardo de los abuelos a lo que nosotros estudiamos. Yo le cuento a él y él dice que es muy parecido, que es como una traducción. Eso es muy importante, uno estar con la mente abierta y a poner en práctica lo que dice el rey David. De todos mis maestros aprendí sabiduría. No tenemos que esperar a que llegue un rabino acá así, la barba así larga y bueno, se ponen las medias rojas. No, mañana se ponen las medias verdes. No, todos los compañeros nos enseñan y eso es lo bonito de la asociación, que nos escuchamos entre todos y vamos aprendiendo juntos y cada uno también en su cuento, en su rol, cada uno en su estaca, pero juntos. ¿Cómo les pareció la historia? ¿Qué comentarios? ¿Alguna cosa? Muy buena la historia. Y para ser honesto, yo me desperté en el último segundo. Bueno, compadre, entonces vamos a seguir despertando yo mediante con lo que llevamos, donde vamos en el libro, que es la parte 6, melodías y plegarias. Entonces, así es el título, estamos en la página 38, melodías y plegarias. Mira qué bonito que ahora lo que debemos hacer en estas semanas es melodías y plegarias. Porque sí, uno debe tratar de hacer sus reros con una melodía, cantadito, pero los salmos se traducen a alabanzas, pero realmente son canciones. Los salmos son canciones. Entonces uno debe tratar de cogerle la melodía, tratar de enfocarse en las letras y ponerlas a sonar. Y cuando está haciendo el vudú, lo mismo, uno hablando con Dios, tratar de hacer una cancioncita. Por eso es muy bueno escuchar una música, porque uno puede ir tratando con una melodía de la música, pero con sus palabras, ir entonando una cancioncita. Gracias, Hashem, así, algo. Puedes repetir la misma palabra, gracias, o una frase, pero es muy importante uno encontrar esa melodía, porque Rabbi Nachman dice que cada uno de nosotros tiene una melodía, es lo que estamos hablando. Hay 10 tipos de melodías y cada uno de nosotros tiene
una melodía. Entonces uno debe tratar de encontrar esa melodía. Y eso lo hace a punta de uno rezar, lo que llaman rezar, que realmente debe ser como una canción. Adelante, don Guillermo. Sí, básicamente, pues me referencio a tantos momentos en la Torá donde las alabanzas se citan, ¿sí? Y también en el Tikún, al terminar el Tikún, que básicamente nos habla de la alabanza con diferentes formas, en los instrumentos y en nuestra voz. Entonces, es por ello que es tan importante ya tener en cuenta eso. Alguna vez le escuché al rabino Chalomarus que él decía de la importancia de, de, de leer el ticún casi que de una forma cantada, tendría mucho más forma de fuerza de hacerlo. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. De pronto a veces uno no lo hace porque lo está pues obrando en la casa o algo, ¿cierto? Pero yo creo que hacia allá nos lleva la plegaria. Era eso. Ese es como el sentido del comentario, de que vamos cogiéndole el tiro. No hay, hágale, hágale, o sea, cada vez que haga el ticún, aunque sea un pedacito, pero tratar de siempre que uno está rezando, irle metiendo la melodía. Y ya con el tiempo se la va cogiendo. Con el tiempo se la va cogiendo, puede escuchar una canción o, por ejemplo, estas canciones en hebreo, o unos rezos en hebreo, va cogiendo uno como el oído, pero en el momento que lo está haciendo, ¿no? Tratar de soltarse y que no le dé uno pena y hágale, y así coge la melodía. Por eso el Tikkun Halali tiene 10 salmos, que uno de esos salmos es la melodía de uno. Entonces uno a través de la perseverancia de hacerlo el Tikkun Halali, uno se conecta con su melodía. Pues es una forma literal de lo que estamos hablando, lo que acabo de decir don Guillermo, ir cogiéndole el tiro a ponerle el cantadito, tratar de que no sea solo leerlo, sino un cantadito, cada uno, sin pena. Y ya a nivel como más profundo, la melodía eso es como estar alegre, hablar cosas positivas, lo que vamos a hablar ahorita aquí, mejor dicho, ya la parte profunda. Entonces vamos a ver. El Rabbi Natán expandirá ahora sobre la creación de las melodías para incluir las melodías que la persona crea a través de los puntos buenos que encuentra al despertarse en medio de la noche. Con ese fin, el Rabbi Natán introduce aquí el concepto cabalístico del birur, el refinamiento espiritual a través del cual elevamos las chispas caídas de santidad. Se vea que aquí ya nos está abriendo otra puerta ahí con ese conocimiento, los puntos buenos. Se dice que el Sadik, a través de nuestros puntos buenos, crea una melodía. Entonces, acá lo que nos está diciendo Rabbi Natán es que uno, encontrando esos puntos buenos dentro de sí mismo, va creando una melodía. La melodía que estamos hablando es una melodía de la alegría, una melodía del agradecimiento, una melodía de la conciencia de Hashem, del Dad, del conocimiento. Y eso se va haciendo básicamente a través del estudio de Torah y de la plegaria. Y está hablando que es el despertar en medio de la noche. Entonces también lo mismo, es una parte literal que es literalmente levantarse cuando está oscuro. Pongámosle un ejemplo, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, antes de que amanezca, literalmente. Pero a nivel ya más profundo y que es muy práctico,
la noche y la oscuridad tiene que ver con este mundo físico. Este es el mundo de la ocultación. En el mundo hay mucha oscuridad, hay muchos ataques del lado del Citrajara, del lado de la negatividad. Entonces, eso se traduce en estrés, en preocupaciones, en inseguridad, muchas cosas que uno experimenta. Y todo lo hemos experimentado. Debilidad, falta de ganas de hacer las cosas. Entonces, esa es la noche. Uno tiene que despertarse en medio de la noche. ¿Qué significa despertarse en medio de la noche según lo que estamos hablando? Abrir un libro de Torah y ponerse a estudiar y ver que lo que está estudiando le está a uno revelando el remedio, dando el remedio, el tikkun, para lo que está viviendo. Lo que nosotros estudiamos, la alegría, estar uno alegre, saber que todo se va a solucionar, saber que para uno poder recibir la luz infinita necesita esa bajada, que es tener paciencia, estar alegre e interiorizar todos esos consejos del Sadik, o ponerse a bailar, a aplaudir y a cantar, a darle gracias a Hashem. En medio de, ¿está preocupado? Ah, bueno, entonces, sí, ya me preocupé, listo. Entonces, digamos que apago el computador, apago el celular, pongo una musiquita, y me voy por una pieza y me encierro y empiezo a brincar, a cantar y a darle gracias a Hashem. Gracias por todo lo que nos ha dado, o gracias por estar preocupado. Unos minutos, 10 minutos, media hora, entre más mejor, pero eso es despertar en media de la noche, porque con toda seguridad después de que uno salga de esa cantadita y esa bailada, ya está despierto, ya está tranquilo, ya sabe que todo se va a solucionar y que solamente es tener paciencia y estar alegre mientras soluciona, mientras llega otra vez esa luz, o cuando escucha al rabino Jonathan, a un compañero, a Rabbi Meir, abre un libro de Rabbi Natán y ve que ahí está la solución de lo que está viviendo, ahí mismo se tranquiliza. Eso es despertar en medio de la noche. Se abre un libro de Torah y le habla específicamente con Rabbi Nachman. Eso lo hemos vivido. Y eso es un despertar. Y no porque, no, listo, ya somos levitos, estamos estudiando, estamos en el camino espiritual, quiere decir que todo el tiempo estemos despiertos. No, por eso uno despierta todos los días. Uno literalmente todos los días se duerme y todos los días se despierta, y lo mismo en el camino espiritual. Todos los días uno se duerme, es cuando está preocupado, y se despierta es cuando está alegre y tiene emuná, tiene fe, tiene confianza en Hashem. Es el refinamiento espiritual. Estamos hablando del refinamiento espiritual, y a través del cual elevamos las chispas caídas de santidad. Y eso cae excelente, como siempre. Vean lo que estamos hablando. Acá nos habló de lo que estamos viviendo. Vamos a empezar. Shemot, Éxodo. ¿Qué fue lo principal del Shemot? Que se rescataron las chispas atrapadas de la santidad de Egipto. Las chispas que había arrojado Adán cuando se separó de Eva. Eso fue lo que hizo el pueblo judío, pueblo de Israel, Moisés, Aarón, con todo ese trabajo en Egipto, empezando por Yosef, ¿cierto? El extraer las chispas sagradas de la negatividad, que están caídas, a través del cual elevamos las chispas caídas de santidad. Y eso se hace como despertándose. ¿Qué significa despertar? Despertarse, estudiar Torah y encontrar la vida de uno reflejada ahí. Y bailar, alegrarse, cantar, todo. Una cosa que le dijo Rabbi Haim Vital, el alumno principal de la hija Kadosh, a la hija Kadosh, le dijo al maestro, viendo las almas, pues todo lo que hacían, por ejemplo, los tanaítas, que ellos, por ejemplo, cada vez que querían, subían al cielo y bajaban.
También el Balsentó, también lo mismo, subía al cielo y bajaba. Hay unos que volaban, hay unos que, no hay unos poderes súper grandes, logros espirituales muy, muy gigantes. Bueno, con el candadito. Entonces, el Arijaca, después salimos acá, bueno, el Arijaca, es que me más de la pandemia. Hola, hermano. No. Bienvenido. Entonces el alumno, pues, Radijaín Vital le dijo que no esos logros espirituales tan grandes que tenían esas personas. Yo estoy muy lejos de eso. Yo estoy muy lejos de hacer todas las cosas. Entonces el Arijacado le dijo que no, es que los logros espirituales son un regalo. Si uno puede rezar con concentración, es un regalo de Dios. Si uno puede estudiar y entender algo, es un regalo de Dios. Y eso depende mucho de la generación. Dijo pues el Arijacado, en esa época sí, ellos salían volando y iban al cielo y a hablar con Moshe. Pero que la grandeza de un alma se cataloga es por la forma en que enfrenta y lucha con las clipot, o sea, con las dificultades, o sea, con la oscuridad, la forma que es capaz de luchar contra la oposición, contra las dificultades. Eso es lo que cataloga a la grandeza del alma. Un alma es grande, no porque sea capaz de hacer milagros o que huele, sino por la capacidad que tenga de rescatar esas chispas sagradas de la oscuridad, de hacer ese trabajo, de penetrar en la oscuridad, tener paciencia, seguir el consejo de los sabios, hacer las cosas como son, estar alegre ahí metido y extraer esas chispas. Esa es la grandeza del alma que dijo el Arijacado. Entonces sí. ¿Qué comentario, muchachos? Nos seguimos. Bueno, vamos a leer otro poquito. Bueno, acá está esta nota y ya damos paso al Gamin Jajam. Gracias. Entonces, sí, ya sigue pues, el texto como tal. Se sigue que el concepto de despertar del sueño espiritual se produce principalmente a partir de los puntos buenos que la persona encuentra dentro de sí, incluso cuando se encuentra en un nivel espiritual muy bajo. Tal vez Shalom, Dios guarde. Estamos hablando cuando llega la confusión, la frustración, la preocupación, hay que despertar, esos despertar espirituales. Uno dice hacer Ibodedú, estudiar Torah, dice hablar con Dios, dar gracias, ponerse a bailar. Entonces, esos son los puntos buenos. Los puntos buenos es la capacidad que le da a uno de hacer eso. O sea, el punto bueno es una parte de Hashem, una chispa, una luz. Hashem mismo. Es Hashem mismo. Es la esencia de Hashem, es una chispa de Hashem, una partecita de Hashem que todos tenemos. Por eso es que tenemos que darle gracias a Hashem. Sí, o sea, es un regalo de Hashem que podamos bailar y dar gracias. Entonces, esos son los puntos buenos. Entonces, cuando uno está preocupado, a nadie le pasa. y sale y baila, está despertando a nivel espiritual a través de los puntos buenos. Entonces, como hemos visto, de esa manera se crean melodías. Entonces, vamos a la nota. Más arriba escribe el Rabbi Natán en otra instancia. El hombre se une a Hashem desde este mundo físico principalmente a través de la melodía y de la canción. Esto lo vemos de manera empírica. Escuchar música inspira el anhelo, genera el deseo de una mayor cercanía con Hashem, incluso en aquellos que
que están en un nivel espiritual muy bajo y que se sienten muy distantes de él. Eso es de Messiar Capani, 5-6. Esta nota es de Guayano Jaimcrano. Listo, ahora sí, vamos para que continúe, por favor. La nota 35. Bueno, gracias, hermano. Cualquier comentario, meten la cucharada. Que ya después uno es con afán dice para la casa y ahí sí se inspiran. Saludos a todos. Saludos. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Shalom, no le deje. Shalom, Norman. Shalom. Qué bueno que ya veas. Estamos por aquí otra vez dando guerra. Bueno. Que hagámosle el relevo aquí pues a Daniel aquí. ¿Ves? Daniel está leyendo también las notas, ¿cierto? Pues continúa el texto, dice. Pues durante la noche, el tiempo establecido para dormir, la Shejina lleva a cabo Birurim. Ya, entonces leamos porque ese término es bien importante, ese término es del Ari Hadosh, eso es de las enseñanzas del Ari, es la nota 36. Birur en singular y Birurim en plural significa tamizar. Birur es el singular y Birurim tamizar. Entonces, Birur, tamizar, Birurim, tamizaje, ¿sí o no? Puede ser. En plural, listo. Entonces, y eso hace referencia a la extracción y refinamiento de las chispas de la luz del infinito aprisionadas entre las klipot, las fuerzas malignas del otro lado. En el momento de la creación, las sefirot, los recipientes que debían contener esta luz, se quebraron. Entonces ahí nos remite al apéndice A, en la página 225. Chispas de esa luz, o nitzotzot, que es chispas en plural, quedaron atrapadas dentro de las cáscaras de esos recipientes metafísicos y, como resultado, quedaron embebidas en el mundo material en cada uno de los 4 niveles de la realidad física. Entonces explica más adelante en la nota 48. No nos adelantemos mejor. Entonces dice, aquí dice, textualmente dice, todo judío, pero también nos incluimos nosotros, que somos los que queremos ir en la Torah de Hashem. Tiene una función en la tarea espiritual del Birur, es decir, descubrir y redimir las nitzotzot, esas chispas que están atrapadas, principalmente a través del estudio de la Torah, de las misbot y de la plegaria, pero también dedicándose a los asuntos de la vida mundana, con los pensamientos, las palabras y los actos dirigidos hacia la santidad. Entonces, toda esa nota es para aclarar ese término del birur, birurim. Entonces, retomemos el texto, dice, pues durante la noche, el tiempo establecido para dormir, la Shejina lleva a cabo birurim, oiga, la Shejina, elevando las chispas de santidad que han caído en medio de las klipot. Entonces, digamos también, para que vamos ampliando todos esos conceptos, la nota 37 nos dice ver Shar Akavanot, que son las puertas de las intenciones del Arizal, donde enseña el Ari, de bendita memoria, enseña que durante la noche la Shejina desciende hacia los mundos inferiores para elevar las almas. Estas son las Nitzotzot, que como resultado de los pecados de la humanidad han caído más profundamente en el ámbito de la impureza y del mal. Este acto de refinamiento espiritual es análogo a ejecutar una pieza musical que implica seleccionar el buen ruaj de entre el ruaj de la depresión y de la angustia. Esto alude a lo que se trató más arriba, que cuando el aspecto espiritual del dormir, que corresponde a la oscuridad de la noche, abruma a la persona, debe entonces buscar hasta encontrar los puntos buenos dentro de sí.
A través de este acto de virur, de refinamiento de los puntos buenos ocultos en la oscuridad, despertará de su sueño. Entonces, esto que está aquí muy bonito porque por ejemplo, Rebbe Nachman asegura que precisamente Mashiach va a llegar la Mashiach y la redención va a llegar a través de la música. A través de la música, que, mejor dicho, Mashiach va a ser un músico, pero va a sacar unas notas que el alma casi que se va a desmayar escuchando esa música. Tremendo rockstar. Sí. Le pone a vibrar a todo el mundo, Sí. Y es que... Como la cajita del cuento de los niños intercambiados, que ponía a sonar y los animales empezaban a hablar. Exacto. Todo el mundo se conmueve esa música. Y ese tamizaje, o sea, tamizar es como colar, pues, ¿sí o no? Colar. Es sacar el afrecho. Entonces, ese afrecho, que también tiene mucho que ver con los sueños. Que los sueños tienen una parte de verdad y otra parte mentira. Y lo mismo en la vida diaria. O sea, muchas veces uno está en ese sueño, como esa preocupación. Entonces empieza a colar, a sacar el afrecho, o sea, a sacar lo que no sirve. Eso es para la basura o para la matica, para abonar. Échelo más bien ahí al arbolito, porque eso también es bueno. Pero eso no es la realidad. La realidad son los puntos buenos, cosas buenas. Entonces ¿cómo se tamiza? Haciendo Ibodedut, haciendo plegaria escrita, estudiando Torah, haciendo mis votos a buenas obras, ayudando a los demás, escuchando a una persona. Muchas cosas pues, pueden ser preceptos, pues, están ahí catalogados. Pero entonces haciendo eso es que se va sacando esa brecha, o sea, se separa lo malo del bien, y el bien queda el bien, así como hace Leonardo allá, la familia, los abuelos, saca lo malo y ya queda el bien, y es la medicina, el remedio, el tikkun. Se toma eso y ya queda con todos los poderes, ya queda despierta, ya despierta. Y eso hay que hacerlo todos los días, eso no es porque un día lo hizo, no, vuelve y hágale, porque al otro día, pero otro día se duerme y otra vez toca hacer el mismo proceso. Y eso a nivel particular, Daniel, que tenemos que aprender siempre nosotros que estamos aquí metidos en esto, tenemos que ir aprendiendo que siempre las enseñanzas se refieren a dos aspectos, al aspecto particular, pues que es lo que concierne a la persona en sí, al asunto individual de cada uno de nosotros, pero el aspecto general también ahí está aplicado y es muy notorio hoy todo lo que está pasando en el mundo, es que es un tamizaje. Por eso la polarización, la división que estamos viendo en el mundo, en todo el mundo y en cada país, es eso, es ese tamizaje que está separando, está seleccionando. Eso tiene que ver con la historia de Rabbi Nachman, para uno entender cómo es el proceso espiritual. Eso también tiene que ver con la sanación. Que entonces, por decir algo, este vasito de agua es la persona, y todo el agua como tal es lo que tiene por dentro. Entonces, si la persona no está conectada con algo espiritual, o si no está, por ejemplo, si no toma ninguna medicina, digamos que está así, transparente, pues, o sea, que todo es normal, o sea, como que no tienen mucho problema, no tienen ningún obstáculo, pues como que no, dentro de lo normal, pues. Zona confortable. Zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Se le pone un juego, que es la parte espiritual. El juego de Rabbi Nachman, se conecta con Rabbi Nachman. Y entonces resulta que es que abajo tiene una capa de tierra, de mugre, una capa de mugre. Y entonces no se ve porque está sentada, entonces para que todo estuviera bien, todo normal.
Pero ya cuando pone con ese juego, entonces empieza a salir esa mugre. A salir esa mugre, a salir esa mugre, a salir esa mugre. Gracias a Dios. Gracias a Dios, entonces, que llega un obstáculo, que llega un problema, Una enfermedad, todas Dios cosas. libre. Dios guarde todas las cosas, pero esa es la mugre. Ya está saliendo, entonces ya sale y llega acá y se asienta arriba como una nata. Entonces ya uno llega con una cucharita, que el conocimiento te va sacando un tamizaje también. Va sacando eso y entonces ya queda atrás clarito. Pero como sigue ahí con el juego, otra vez vuelve y pasa lo mismo y se alborota esa mugre hasta que otra vez se asienta arriba, se saca y así, hasta que ya sí, ahí sí queda ya limpio. Pero es un proceso, eso no es ahí. Sí, es un proceso, Daniel, No porque... es de la noche a la mañana, eso tiene que tener un tiempo. Eso, porque es que imagina que nos saquen todo eso que traemos, toda esa suciedad, todo ese mugre que traemos no solo de esta vida, sino de las vidas anteriores. No nos da. No dan las tostadas. Nos dan las tostaditas. Entonces es una misericordia, un favor que nos van mandando eso de a poquito, ¿sí o no? Una bondad muy grande. Pero ese es lo que está pasando en el mundo, como que, ay, no, tanto problema que hay, tanta oscuridad, que no sé qué. Es eso, lo que estás diciendo, es el proceso que ya está saliendo mucha mugre. Está saliendo todo eso, estamos... Pero hay que ver positivos. Eso tiene que ver mucho con Shobabim, por eso es como volver otra vez al buen camino, como... Sí. Es que menos mal nosotros estamos construyendo de buena manera, pues por eso, gracias al Sadi, gracias a Reben Hagman, a Reynoson, a los Aikin de esta generación. Pero gracias a Dios estamos construyendo de muy buena forma ese concepto de la Teshuvá, que es diferente desde la perspectiva Breslev, porque sabemos que desde otra perspectiva que no es Breslev, se toma es como arrepentimiento, pero ese arrepentimiento de persecución. De culpa. De culpa, de tanis. No, acá es, gracias a Dios lo estamos construyendo de buena manera y ese es el retorno, la mejor palabra para Teshuvah es retorno a Dios. Y más, es cuando Reben Hagman nos dice que de lo nuevo, es de ser nuevos a cada momento. Esa es pues, una de las definiciones más bonitas y tal vez el nombre más impresionante de una opinión mía, pues, de Hashem, de Dios, es Ejeye, pues no se pronuncia, Ejeye, seré. Cuando Hashem le respondió a Moshe, que si le preguntaban el pueblo le preguntaba que cómo se llamaba, él dijo, seré el que seré. Es la enseñanza muy bonita de que todo es nuevo a cada instante y es la invitación también para nosotros. Eso es retornar, porque siempre la oportunidad de volver a Hashem, a Dios, a la divinidad. Y así tenemos todas las posibilidades. Aquí. Esta es la idea expresada en el versículo de los Salmos. Recuerdo mi melodía en la noche, medito en mi corazón y mi ruaj, o sea, mi espíritu, busca. Está en Salmos 77:7. Entonces, recuerdo mi melodía en la noche, medito en mi corazón y mi ruaj, mi espíritu, busca. En la noche espiritual y en la oscuridad, que son características del dormir. Es cuando medito en mi corazón y mi ruaj busca. Busco para encontrar el buen ruaj, que corresponde al punto bueno, y eso crea melodías. Como recuerdo mi melodía en la noche.
Además del despertar espiritual, el hecho de descubrir los propios puntos buenos también le ayuda a la persona a orar, como se explicó más arriba. Al superar el deseo de dormir y al despertarse del sueño a través de los puntos buenos que encuentra dentro de sí, la persona genera el tikkun esencial de la plegaria. La plegaria se rectifica principalmente y tiene su mayor ascenso solo cuando la persona merece encontrar los puntos buenos que aún tiene dentro de sí, como en cantaré a mi Dios con lo poco que me queda. El poco de bien que cada persona encuentra dentro de sí le permite orar a Hashem y cantar sus alabanzas. Entonces acá hay una notica que dice que luego de introducir el tema de la plegaria, el Rabbi Natán demuestra a continuación su conexión con el birur de los puntos buenos. Gracias, hermano. Entonces mire que aquí ya nos va llevando el Reb Nosson, ya pues obviamente a través del discurso él siempre va a seguir insistiéndonos en el tema del despertar, el despertar del sueño espiritual, eso siempre pues va a estar presente en todo el discurso, pero ya nos trajo el concepto del birur, pues ya, pues vi que Daniel estaba hablando ampliamente del tema de elevar las chispas de santidad que están atrapadas, ¿cierto? Y nos está introduciendo ya en el tema de la plegaria. Toda esta antesala es para empezar a hablarnos de la plegaria y la importancia de la plegaria, pues que nunca va a sobrar absolutamente nada que tenga que ver con que nosotros vamos ampliando el anhelo por hacer plegaria. Este hecho de encontrar y refinar los puntos buenos está aludido en el orden de la plegaria de Shaharit. Ya sabemos que Shaharit es una plegaria, la plegaria de la mañana que hacen pues los judíos específicamente. Eso lo hacen siempre con un minyan, o sea, siempre deben haber por lo menos 10 varones adultos para poder hacer esa plegaria. Es un conjunto pues de plegarias que hacen ellos en la mañana. Pero leamos aquí la nota 39 dice: la Kabbalah enseña que comenzamos la plegaria de Shaharit ubicados en el mundo de Asia, o sea, en este mundo físico, en este mundo que nosotros conocemos como la realidad que podemos percibir. Al recitar los Pesukei de Simra, es una parte de la plegaria de Shaharit, que son los versos de alabanza. Esa es la segunda sección de Shaharit. Ahí, cuando se recita esa parte, se entra al mundo de Yetzirah, va ascendiendo de mundos a mundos. Con las bendiciones del Kriyat Shema, la tercera sección, ascendemos al mundo de Briah. Y finalmente con la Shemoneh Re, la cuarta parte de Shaharit, avanzamos hacia el mundo de Atzilut, un mundo más elevado. Es apenas pues una hermosa explicación porque lo sencillo está muy concreta, pero para que nos vamos nosotros también acomodando a esos términos. En lo que queda de esta sección del discurso y desde el párrafo final número 8 hasta el número 9, el Rabbi Natán demostrará que el orden en el cual ordenaron Hazal, es decir, los sabios, las 4 secciones de Shaharit, es un paralelo de las 4 etapas del ascenso de los puntos buenos desde las Klipot y su transformación en Dibur, en un habla perfeccionada. Oiga, qué bonito es. Bueno. Entonces dice aquí, sigue el discurso de Rabbi Natán. Comenzamos recitando los Korbanot, que son la sección de los sacrificios, y el Ketoret.
Los pasajes sobre las ofrendas animales y el incienso que son, en sí mismos, manifestaciones del concepto de Birurim. Mire, nosotros recordemos que nosotros hacemos todo lo posible por recitar a diario el Ketore, que hace parte de ese proceso de Birur, de tamizar. También nos hablaba aquí muchas veces ese tema de que el Ketore es el que extrae esas chispas que están atrapadas allá en los mundos inferiores. Nosotros el Ketore sí lo recitamos. Junto con pues, lo ideal es recitarlo junto con el Tikkun HaKlali. Con respecto a las ofrendas animales, esos birurim son el encontrar y refinar los puntos buenos, las chispas caídas de santidad, incluso aquellas atrapadas dentro de los deseos animales del nivel más bajo del mundo de Asia. La nota 40. Bueno, nos dice que hay que ir a los textos de Larizal para ampliar ahí pues como ese concepto. Pues el propósito primario de presentar el Corbán es elevar las chispas caídas de santidad desde el nivel animal al nivel de hombre. Ahí nos dice la nota 41, ver la nota 36 más arriba, de que hay nitzotzot embebidas en cada uno de los 4 niveles de realidad física. Entonces, parece que nos lo va a explicar más adelante en las notas más adelante. Este concepto de Birur de los puntos buenos también se relaciona con la ofrenda de incienso, que incluye entre sus ingredientes el helboná, una especie con mal olor. Helboná es lo que también leemos como gálbano, y dice que es una resina maloliente. El Ketore significa encontrar y refinar el bien incluso en los pecadores. Sí. Ampliar un poquito, que Corbán es ofrenda. Entonces lo que hacían en el templo de Jerusalén, cuando se destruyó el templo, entonces la gran asamblea instituyó para los judíos los rezos, que el de la mañana el Shaharit, y que tiene las 4 partes, pues de la Kabbalah y todo, pero realmente el objetivo es eso. El Corbán cogían un animal y lo sacrificaban, utilizaban el incienso y eso se elevaba el humo. Entonces la ofrenda es convertir la parte animal que uno tiene en humano, en parte humana, pues en ser humano. Entonces ese es el objetivo de la plegaria, para eso hicieron esos rezos. Pero entonces cualquier persona, claro, a través de la plegaria puede ir haciendo ese birur, ese tamizaje. O sea, la parte animal es la que le da a uno, pues en el sentido de que el animal tiene un instinto de conservación. Entonces, de ahí viene el miedo que uno tiene, que tiene que tener miedo para poder escapar de los depredadores. Tiene agresividad para poder cazar. Entonces, uno tiene eso, pero no es que sea malo, uno tiene que elevarlo. O sea, uno puede utilizar ese miedo, ese mismo miedo, esos son los atributos que uno tiene. Entonces, a través de la plegaria, ese miedo se convierte en un temor reverencial. Uno saber que todo lo que hace lo está viendo Hashem. Entonces uno hace las cosas bien porque es mi papá y él me da todo lo bueno y yo, ay, no, ¿cómo yo voy a quedarme? Me da todo lo bueno mi papi, todo lo que me ha ayudado. Yo me voy a poner a hacer cosas en contra de él. No, ese es ese miedo. La agresividad es la audacia sagrada. Uno hace los rezos, que queda uno como un loco, ¿qué es ese tan loco que hace eso? No, hay que hacerlo. Entonces, esa es la historia del Baal Shem Tov, que iba por ahí en un camino y entonces paró un señor en una carreta. Ay, Baal Shem Tov, ¿usted para dónde va? Venga, yo lo llevo. Bueno, lo montó a la carreta y iban ahí andando, tan, cuando pasaron por un sembrado de naranjas. Y entonces Baal Shem Tov, usted me hace un favor, vea, yo me voy a robar estas naranjas, pero si ve que alguien me está viendo, me avisa.
Ah, listo, de una, hágale, hágale. Entonces se bajó el señor y que tenía como un delantal de esos así, y se llenó eso ahí de naranjas. Apenas tenía eso lleno de naranjas, el Balsentop. ¡Lo están viendo! ¡Lo están viendo! Se molotó las naranjas y agarró la carreta y rana toda. Y miraba para todos lados y no había nadie. Quedó Balsentop, pero no hay nadie. No, es que lo están viendo, lo están viendo. Está viendo el creador. Temor reverencial. Temor. Claro. Entonces todo eso lo va uno convirtiendo a través de la plegaria, el boedú, para uno ir convirtiendo todos esos, o sea, por ejemplo el árbol de la vida. ¿Para qué uno estudia el árbol de la vida? Para conocer a Hashem, pero porque es que Hashem está revelado y oculto constantemente. El creador se revela y se oculta. Uno no puede conocer a Hashem, uno puede conocer las midot, los atributos de Hashem. Entonces Hashem es bondadoso, es el amor. Entonces uno tiene que tener el amor de uno, así como el del creador. No es amar a todos, como los hippies, oh, peace and love, todo. No, el amor de Hashem tiene que saber. La fuerza también, hay gente que es muy fuerte, pero la fuerza de Hashem, como lo hace Hashem. Y eso se hace es a través de la plegaria, pero también está pues los preceptos, el estudio. Entonces, que los sabios llamaban a Enoch, a Hanok, un zapatero sagrado. Entonces, ¿que por qué zapatero? Que porque él iba uniendo al mundo espiritual, lo que están hablando ahí de la plegaria, al mundo espiritual con este mundo físico, que lo que hablamos los judíos no quieren hacer las cosas, hacer los preceptos, unirse a pues, hacer todo lo que hay que hacer para irse para el cielo. Lo que quieren es traer el cielo a esta tierra. Entonces, cada acto positivo que nosotros hagamos, cada servicio al Creador, es una puntada que une al mundo, al cielo, con la tierra, que hace que esa parte espiritual se empieza a manifestar acá. El mundo físico es un mundo de la manifestación, que se vea, ¿cierto? No como, ay, no, yo soy muy espiritual, me voy por una cueva a meditar, no me hablen que soy muy espiritual. No, salir a trabajar, pero que le vaya bien, superar las pruebas, alegrarse cuando está preocupado. Entonces, cada precepto es como una puntada que coge los dos cueros, digamos que los dos cueros y los une, y cada puntada es cada precepto, cada rezo, cada hipodedud, cada acto bueno, cada buen pensamiento, cada despertar, va uniendo poco a poco a Hashem con este mundo. Entonces, eso a través de, o sea, eso las midot, los atributos, los rasgos de personalidad que uno tiene. Listo, que usted tiene muy miedoso, pero usted pone a hacer plegaria, entonces ese miedo ya va a hacer que usted tenga más temor reverencial y que vea que siempre lo estén viendo y no se roba las naranjas. Entonces eso hace que vaya bajando ese mundo espiritual a este mundo físico. Claro, ahí está el tema del refinamiento, o sea, los malos deseos, el corbán, en el corbán, pues, en los sacrificios. Que come más de lo que debe comer, come en demasía, ¿cierto? Más de lo que necesita, entonces... y no comer y comió y no debe tragar, mejor dicho, exacto. Y así pues con todos los deseos que ya rayan más en lo animal que en lo humano. Comer con santidad, cómalo para que. Exacto. Hágale que lo estamos guardando ustedes dos. Eso, después hay un nivel, pues los adikim, eso comiendo elevaban chispas, porque es que eso en cada cosita, todo hay chispas, en todo
los alimentos, precisamente eso es un tema muy, pues, muy elevado. Entonces eso se logra es a través de la unión con el Sadí. Esto es lo que estamos hablando, porque todos esos atributos, esos 4 mundos que mencionó Osman, que Asla, Yetzirah, Briah, Chiluk, sí, que usted transmitió como en parlante, son los 4 elementos. Después Dios mediante hablamos más de los mundos, pero entonces cada rasgo de personalidad que son del largo de la vida está enraizado en los 4 elementos. Entonces, que son 4 ladrillos con los que se construyó el universo. Entonces cada persona y todo lo que existe tiene una combinación de esos 4, pero por ejemplo, una persona tiene más ladrillos de juego, o sea, digamos que el 50% son ladrillos de juego, entonces ya el 20% de agua, el 5% de aire y el 25% de tierra. Entonces esa persona tiene más juego, es una persona que se va a enojar más fácil. Entonces, ya cada uno tiene el autoconocimiento. Cada uno tiene su, prohibido ser metido. Cada uno tiene sus atributos que son más fuertes, pues como que hay unos que les da más brega levantarse temprano, hay otros que les da más brega quedarse callados. Cada uno es una receta. Cada uno es una receta, pero entonces a través de la plegaria y la unión con el Sadí, entonces va cogiendo, no es que eso sea malo, sino que va tamizando, porque esos elementos entonces tienen su punto bueno y tienen la parte mala. Entonces, por ejemplo, el juego tiene de bueno ese temor reverencial, que todo es sagrado, y también la actividad, la acción y la fuerza, y que soy capaz y lo hago y haga y se mueve y se levanta y haga y haga. Y así todos los 4 elementos tienen una parte buena, entonces va tamizando lo malo. Por ejemplo, lo malo del juego es la ira. Entonces, Daniel, por ejemplo, llevándolo a la práctica, que es el objetivo pues para nosotros, llevándolo a la práctica, pues es muy bueno, por ejemplo, antes de recitar el Ketore, ¿cierto? Hacer una plegaria por pues, llevar uno, pues yo creo que tocan 2 o 3 libros de todos los malos rasgos y los poniendo ahí en una pequeña plegaria, pues, como el Corbán, como, ¿cierto? O sea, sí, que eso es lo que dice el Rabar, que uno debe coger, primero hacer la introspección, a ver qué rasgos negativos tiene uno, y a través del libro de Dud, no decirle a Hashem, hombre, mira, pues usted sabe que tengo tal mal rasgo, ayúdame a cambiarlo, ayúdame a tener paciencia, ayúdame, y puede cambiarlo todo. Eso entonces es como pues, el gran mensaje, transformar la oscuridad en luz, ¿cierto? Porque un mal rasgo, cuando tenemos un mal rasgo, precisamente eso es lo que nos está mostrando, es que hay ahí una luz muy grande. Y que necesitamos revelar es revelar a Dios. Es Dios el que necesitamos revelar ahí. Entonces, tamizar ese mal rasgo, tamizarlo y separar lo de ese rasgo que no es bueno, y dejar el lado positivo de ese rasgo para utilizarlo en las cosas sagradas. Abrazar la oscuridad. Y ahí ya no entra a jugar la culpa, porque sabe que es que a través de eso es que va a revelar esa luz y va a rescatar la chispa a través de ese mal rasgo. No es que uno diga, no, como tengo ese mal rasgo, no, ahora sí estoy más espiritual que un berraco y no, pues no ser complaciente, pues no, pero también tampoco tener culpa y con paciencia y saber que con la plegaria es que logra transformar eso, transformarlo en luz. Pero es lo que decía Rabbi Shusha, que era amigo de todo el mundo y a todo el mundo le enseñaba y a todo el mundo lo acercaba a Dios, y que eran ladrones, prostitutas, todo lo más bajo de la
sociedad, y que un señor se la arrimó pues, diciendo, pero no, es que Rabbi Shussi, es que le decía pues que él era muy malvado. Y yo, no, pues yo lo envidio, porque toda esa oscuridad que usted tiene, cuando la convierta en luz, va a tener una luz más grande que la que yo tengo. Y entonces el señor le decía, tranquilo, Rabbi Shussi, que mañana vengo con más oscuridad. Sí, eso es más fácil decirlo que hacerlo, pero y lo mismo pasa pues en las situaciones difíciles. Ahí en esas situaciones difíciles hay una luz muy grande. Entonces ese es el significado de la pelea de Jacob con el ángel de Saúl, con el ángel de la muerte. ¿Cómo peleó? No fue a puños, pam, pam, así como Rocky, no. Lo abrazó, eran abrazados, o sea, abrazar la oscuridad, y cuando llega el momento en que hay una dificultad o algo, abrazar la oscuridad, como en la práctica, ponerse a cantar, darle gracias a Hashem, y ahí sale, ese es el diseño, ese es el diseño con que fue creado el mundo y nosotros y la vida. Pero vamos viendo, Daniel, vamos viendo el fruto del trabajo que llevamos haciendo. O sea, obviamente que estamos lejos y que hay que continuar, pero vamos viendo esos pequeños, y eso es lo que, los puntos buenos que tenemos que pegarnos, de que se van viendo frutos, están viendo cosas que sí se van reflejando el trabajo que hemos estado haciendo. Esa es la alegría. Esa es la alegría. Eso es lo que dijo Rabbi Meir de Alindi Terufá, hablando de Huchel Hesed, del hilo de bondad, de que uno encuentra en medio de esa oscuridad, encuentra el punto bueno y se agarra de ahí, y jala un hilo y vienen los milagros. Es decir, que la alegría como tal, o sea, ¿para qué le vienen a uno las pruebas? Para uno superarlas. Que hay una dificultad, que no hemos podido comprar los pasajes. Y después cuando los compra, uno se alegra. Y esa alegría es el objetivo de que le pasen todas las cosas. Uno puede se alegrar ya cuando cualquier cosa que nosotros tengamos y hemos tenido, miremos para el pasado, acordémonos. Claro. Que es que no le pase a uno como a Faraón, que las vacas flacas se comieron a las vacas gordas y quedaron flacas. O sea, cuando hay un problema, se le olvidan las vacas gordas, se le olvida todas las salvaciones, de todas las desembaladas que le ha pegado a uno el Creador. Uno a veces estaba en unos momentos muy difíciles y tú ni se salva y mejora y crece y ya se soluciona. Entonces no le olvide que eso fue el Creador. ¿Y cómo lo logró? Con paciencia y con alegría. Y entonces esa alegría le dando más alegría, ¿verdad? No lo logra con paciencia y con alegría, pero ya cuando llega la salvación, se alegra uno. Y el paso es que le ponen a uno esas dificultades. Entonces, es la alegría, porque va a llegar otro proceso de tamizaje. Entonces, ya uno con alegría, ya Dios mediante es más fácil. Ese es el trabajo, ¿no? Que estamos lejos y todo, pero sí hemos visto esos frutos, que no se nos olvide. El Ketoret significa encontrar y refinar el bien incluso en los pecadores judíos, y nosotros también, quienes se equiparan con el Helboná, con el Galvan. Esto es similar a lo que enseñan los sabios, que toda plegaria que no incluya también las plegarias de los pecadores judíos no es una plegaria adecuada. Les dice la nota 43. Las 11 especies de la ofrenda del incienso eran molidas cada una por separado y luego reunidas en una mezcla especial para ser quemada exclusivamente en el Mishkan y más tarde en el Bet HaMikdash. Los sabios enseñan que 10 de esas especias tenían fragancias agradables
mientras que la especie undécima, el Helboná, tenía un olor desagradable. ¿Por qué entonces estaba el Helboná incluido en el Ketoret? Los sabios enseñan que una congregación no es una congregación. Sus ayunos y plegarias no surten efecto, a no ser que en su número estén incluidos los pecadores. Así como el Helboná es necesario para darles a las otras especies la acritud correcta. De la misma manera, para que las plegarias de la congregación sean eficaces, deben incluir las plegarias de alguien que ha caído y que ahora anhela hacer teshuvá. Nada le da mayor gloria a Hashem que cuando aquellos que están lejos retornan a Él. Lejos de esa parte. Porque siempre venimos pues de una cultura que nos enseña a pedir solo para nosotros. Y pedir, y pedir, y pedir, y pedir. Pero bueno, estamos aprendiendo. Y sobre todo eso se aplica mucho cuando uno vive, por ejemplo, acá en una ciudad como esta, recibir a todo el mundo bien, ver los puntos buenos. Ver los puntos buenos. Porque si uno sale a la calle y hay de todo, y hay mucho, de todo, pues. Sí. Entonces es más fácil uno, teniendo en cuenta esto, es más fácil uno ver los puntos buenos a la gente, porque es que ya cuando uno se mete en el camino espiritual es muy fácil juzgar a los demás, ay no, este no está haciendo las cosas bien. No, cuando uno se acuerda de eso, sabe que eso es necesario para uno también elevarse. Cuando uno habla con una persona, sino que pues es en su justa medida. Mire que eran 11, era 10%. Menos del 10%. Menos del 10%. Sí, porque eran 11. 11. 11, sí. Claro. Entonces hay uno siempre que tiene olor maluco, sudor chuchipecueco. Y muchas veces uno mismo también, sus cosas, su chucha, la chucha de uno también. Pero mire, era que yo veo muchas cosas buenas que están pasando, Daniel, porque o sea, si uno se pone a ver hacia atrás, ver hacia atrás, es muy filósofo. Si uno se pone pues, a mirar antes, por ejemplo, en la ciudad, por ejemplo, bueno, en todas partes, pero se estaba viendo mucho estas religiones que salían, hermano, a unos parlantes pues, a vociferar más loco contra los demás, ¿cierto? Eso se está viendo poco o casi nada. Sí. O sea, pero todo eso es atribuido precisamente a la Torá. Es que ahí es donde radica el trabajo de la Torá. Que nosotros muchas veces creemos que leer la Torá no hace nada, pero todo eso, todas esas cosas que van pasando es precisamente producto de la lectura de la Torá. Cuando leemos la Torá pasan cosas que nosotros por supuesto no entendemos y no somos capaces de ver lo que pasa, pero hace parte de todo eso, porque eso es lo que va generando en el subconsciente colectivo, pues, todos esos cambios y la gente está despertando. O sea, ya la gente, uno ve ya la gente hablando de Kabbalah, hablando de Torah, de cosas que tienen que están relacionadas con Torah. Muchas cosas espirituales. Pues. Mucha espiritualidad. Ellos no citan las fuentes, o sea, eso sí tienen, ellos no citan la fuente de dónde viene la sabiduría, pero nosotros sabemos que cuando nosotros hacemos toda esta lectura, todas estas palabras se elevan y van trabajando la sabiduría colectiva de las personas, no solo de nosotros.
sino de todos los que están a nuestro alrededor y de la ciudad y de, ¿cierto?, del país y del mundo entero. La espiritualidad, los buenos pensamientos de Leo se elevan de Rian, de Daniel, de todos. Cuando nos ponemos a pensar bien, esos pensamientos se elevan y hacen cambios muy tesos. Y más estar reunido. Exactamente, ese es el poder, Daniel. Que es lo que hacía Rever Nachman, pero Rever Nachman se sentaba con cualquiera y él no se ponía a hablarles de nada, sino que él sabía que con los solos pensamientos, pues ese Rever Nachman, que con los solos pensamientos lograba cambiar para bien a las otras personas, o sea, influirles buenos pensamientos. Lo mismo pasa con nosotros cuando nos reunimos a estudiar y hablar de Torah, y hablar de Dios, y hablar de los Aikim. Todo eso va generando cambios en la... Que es muy bonito, Daniel, lo que vos decías hace mucho tiempo, que cuando se logre una masa crítica de personas que estemos hablando de espiritualidad, digámoslo así, ¿cierto? Pero ojalá pues de Torah específicamente y de las enseñanzas de Rever Nachman más puntualmente, llega Mashiach, llega la era de la paz. Amén. Sí. Ese es el trabajo de cada uno, pero es el trabajo de cada uno. Puedo prohibir ser metido que los demás no, haga su trabajo con sinceridad, con humildad, con paciencia, y verá que todo mejora. Yo le doy una propuesta, como ponerle ahí una ceñita y hacer ahí ya la mesa redonda de los que vayan a hablar, porque ya son las 8:12. Daniel, venga, hagamos una cosa, es que falta, si quieres leo de corrido, aquí está, para que hemos terminado la lectura del punto 6. Bueno. Ya vamos. Sí, terminado. Falta aquí un... ya sigue las 7. Sí. Listo, de acuerdo. Hagámoslo así. A leer este corrido desde acá y ya terminamos la lectura, listo. Este concepto del birur de los puntos buenos también se relaciona con la ofrenda del incienso, que incluye entre sus ingredientes el helboná, una especie con mal olor. El ketoret significa encontrar y refinar el bien incluso en los pecadores judíos, quienes se equiparan con el helboná. Esto es similar a los que enseñan Hazal, que toda plegaria que no incluya también las plegarias de los pecadores judíos no es una plegaria adecuada, pues la dimensión del ketoret de la plegaria se cumple principalmente al encontrar y refinar los puntos buenos incluso en los pecadores judíos, quienes están representados por el helboná. Este es también el sentido de que el ketoret esté compuesto de 11 especies, es decir, 10 especies aparte del helboná. Estas 10 sustancias fragantes representan los 10 tipos de melodías, las melodías generadas al encontrar y refinar el bien en los pecadores judíos, quienes en sí mismos significan el ingrediente 11, el helboná. Ahí queda el punto 6. Chévere, hermano. Hashem, bonito, gracias a Dios. Fuimos, coméntalo bastante. Me perdió la historia de Leonardo, tiene que verla en la grabación. La primera. Y porque hablaba sobre el despertar. Ya le sapié. Mañana. Ya. Había que irme con pregunta. ¿Qué descifrar? Había que descifrar. Bueno, muchachos, a ver, ahora sí. Desahóguense. Ustedes. Dos años después. Doña Bey, adelante. Hola, ¿cómo están? Después de 10 años. Despertamos. Nos despertamos. Adelante, doña Bey. Que Rabbi Nachman siempre dice que el arma principal del hombre es la plegaria. Entonces, uno
uno hace la comparación como con el Ketoret y con la vida de uno, y ahí hay muchos ingredientes, ¿cierto? Y cada uno cumple su función, cada uno está haciendo algo y uno no dice todos son buenos, todos son malos, todos cumplen su función, ¿cierto? Y lo que yo digo es, en la vida de uno, digamos, uno puede compararse antes, ay, espere que Marianita, cuídala ahí, amor, espere, yo me hago acá, es que Mariana, que antes uno puede comparar su vida como antes de pronto tenía un olor no tan fragante, ¿cierto? Un olor así, pues que tenía cositas y eso. Y hoy en día, pues así a poquito, uno tiene un olor más bonito, o sea, sin comparar y creerse más que otros, no. Sino que yo digo que a medida que uno se va despertando, a medida que uno va haciendo las cositas así, pues de a pasito, pero que va teniendo la conciencia de que lo que está haciendo le transforma a usted y transforma su entorno, transforma el mundo. Entonces adquiere como un olor más bonito, usted se vuelve más bonito, usted hace sus cosas y usted es consciente de lo que está haciendo, entonces se va volviendo como con un olor así todo, pues un olor fragante. Entonces yo pensaba ahorita eso que Osman hablaba del Ketoret y lo de la plegaria, yo creo que eso es lo más importante en todo el proceso pues que uno esté, ¿cierto? La plegaria siempre es el arma que uno tiene, el arma que uno desarrolla en todo este proceso y con sencillez y con alegría. Eso es lo que yo he puesto en práctica y que una vez la mala inclinación pues es un ángel. Entonces uno a veces como que está down, como que está ahí, como que, ay, como que le dice, ay, usted cree que merece tal cosa, usted cree que puede presentarse delante de Dios. Y yo siempre me acuerdo lo que el rey David decía, con lo poco que tengo me voy a presentar delante de él, con lo poco que tengo voy a seguir adelante, con lo poco que he hecho voy a seguir. Que sea bueno o malo, no, eso es mi proceso, eso es lo que yo hago y yo no me dejo, abrazo mi problema y abrazo mi cosa y sigo, ¿cierto? Entonces es eso es lo que me pareció, y con lo del Ketoret, eso, que uno se va refinando y se va volviendo más, pues de una fragancia más bonita, eso. Va oliendo más a bueno. Y muchas gracias, Javi. Ese es el proceso, Sí. ese es el trabajo. Y eso no es cualquier cosa, o sea, No. hacer ese Ketoret, tiene que saber, es con paciencia, y tiene que saber hacer incienso. Muchachos, cuestiones de tiempo, ya saben, la próxima no dejen todo para el final. Pero sí, ya Dios mediante para llegar allá a la casita, por favor de Dios. La conmemoración del jueves. ¡Eh! Ah, sí, para que nos reunamos Dios mediante para la elevación del alma del Baba Sali. Es el 22, el jueves 22. Para que con el favor de Dios nos reunamos, tomamos vodka, poquito, y hablar historias del Baba Sali, para que vayan teniendo, sí, investigando, para que vayan mirando a ver qué historia van a contar. Para que cada uno, el objetivo es que cuente pues por lo menos una historia del Baba Sali. Eso te iba a decir, Daniel, que muy bueno entonces, para que sean los de las conferencias, que ellos hagan la lectura, que ellos lean Sí, ese día. o se la aprendan, o la lean, pero hagamos así, que cada uno cuente mínimo una historia del Baba Sali. Y las historias no son largas, pues, o varias, pero sí, varias mejor. Pero esa es la tarea, entonces, para el jueves 22, cada uno se estudia una historia del Baba Sali o varias y las cuenta, así con sus propias palabras, mejor si las cuenta. Si las lee también vale, pero sí, uno acuerda, pues sí, cuenta la historia, a lo paisa, a lo cuyabro, a lo ayuno, a lo que sea, con sus propias palabras. Y los que no tomamos, ¿Es qué? que los que no podemos tomar, pues en el caso mío, porque estoy lactando a Samantha. No compra toma. para los que tomamos. Pone para la vaca. No, eso es algo pues como adicional.
como al Babasali le gustaba tanto el araque, él hacía sus trabajos especiales con el licor, entonces es bueno para uno conectarse con el alma del Babasali, o le ha habido un traguito aguardiente y sale. Sí, Cuéntame por mí. eso sí, si quiere, le da uno una copita. Sí, claro. O si no, no, si no van a tomar eso, no, acuérdense que tampoco pues es obligación, pues, no. Son tips. Bueno, muchachos, Dios mediante nos vemos el viernes, por el favor de Hashem, Estratat Hashem. Muchas bendiciones, muchas gracias por venir, los queremos mucho. Pero ser cucho, saque el serrucho. Y armes el pucho. Muchas gracias, muchachos. Buen regreso a casa, muchachos. Buenas Buen regreso a casa, muchas noches, buenas gracias. noches. Buenas noches para todos. Gracias, Saludos. shalom, Feliz shalom. noche, bendiciones, chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Que nos siga ayudando, por favor. Amén, amén. Hashem.